descubrí en la primera noche de boda que había vendido mi alma a alguien que no era hombre de Dios, sino el mismo demonio vestido de blanco. Y lo peor de todo, yo tenía apenas 17 años y ya no había vuelta atrás. Aquella noche me mostró que el infierno no es un lugar al que vamos después de la muerte. El infierno puede ser un cuarto cerrado con llave, una alianza en el dedo y un hombre que todos reverenciaban como santo, pero que guardaba secretos tan sucios que hasta hoy me hacen temblar cuando cierro los ojos. Me llamo Nair, tengo 79 años, y esta historia que voy a contar sucedió en 1986, en el interior de México, en un pueblito donde todos conocían a todos, donde los chismes corrían más rápido que el viento y donde nadie se atrevía a cuestionar a un hombre de Dios, principalmente cuando ese hombre era el pastor Florencio, respetado por todos, temido por muchos y deseado secretamente por las viudas de la congregación. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y un comentario diciéndonos desde dónde estás escuchando esta historia. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nací en 1969 en una familia pobre como rata de iglesia y fui criada para servir, obedecer y nunca jamás cuestionar los designios del Señor o las decisiones de los hombres. Mi padre, Bartolomé, era un hombre duro que trabajaba en el campo desde el amanecer hasta que caía la noche. Y mi madre, Quiteria, era una mujer sumisa, que nunca alzó la voz en su vida, ni siquiera cuando le pegaban. Aprendí desde pequeña que la mujer nació para sufrir callada y que quejarse era pecado mayor que todos los otros. Nuestra casa era pequeña, de adobe, con piso de tierra, que mi madre barría 3 veces al día, como si eso pudiera borrar la pobreza que nos rodeaba. Teníamos 4 cuartos minúsculos, donde vivíamos yo, mis 3 hermanos menores, mis padres y a veces mi abuela Palmira cuando peleaba con mi tío. El olor de aquella casa era de humo de leña, mezclado con sudor y tierra mojada cuando llovía. Yo dormía en un rincón de la sala con mis 2 hermanas, Doralice y Creusa, compartiendo un colchón de paja tan delgado que sentíamos las tablas del piso en la espalda. Pero no nos quejábamos. Quejarse era cosa de gente débil, y en mi familia teníamos que ser fuertes, incluso cuando la barriga rugía de hambre y el frío de la madrugada entraba por las rendijas de las paredes. Yo era una niña flaquita, con trenzas largas que mi madre hacía con fuerza, jalando mi cabello hasta arrancar lágrimas que tenía que tragar. Tenía la piel morena quemada por el sol, manos callosas de tanto lavar ropa en el río y ojos grandes que mi abuela decía que eran mi maldición porque atraían miradas de hombre. Desde los 12 años ayudaba a mi madre a lavar ropa ajena, cargaba agua en la cabeza en un cántaro de barro que pesaba más que yo y cocinaba para toda la familia cuando ella estaba enferma, que era casi siempre. Mi padre bebía aguardiente todos los viernes y volvía a casa con el diablo en el cuerpo, rompiendo lo que veía por delante e insultando a mi madre de todos los nombres. Nos escondíamos debajo de la cama, mis hermanas y yo, tapándonos los oídos para no escuchar los gritos y el sonido de los golpes. Pero el domingo, ahí estaba él en la iglesia, con camisa limpia y Biblia bajo el brazo, cantando himnos como si fuera el hombre más santo de la congregación. La iglesia Asamblea de Dios quedaba en el centro del pueblo, un edificio grande de ladrillos blancos que parecía un palacio al lado de las casas miserables alrededor. Tenía bancas de madera barnizada, un púlpito alto, donde el pastor predicaba mirando hacia abajo, como si fuera Dios mirando a los pecadores, y vitrales de colores que hacían que la luz del sol entrara en haces dorados que parecían la gloria celestial.
Todos los domingos íbamos al culto, despertando antes de que cantara el gallo para arreglarnos. Mi madre peinaba nuestros cabellos con aceite de ricino, nos vestía con los únicos vestidos buenos que teníamos, lavados y planchados con plancha de carbón, hasta quedar impecables. Yo odiaba aquellos vestidos porque daban comezón y eran demasiado calientes para el calor de México, pero no podía quejarme porque la ropa era cosa cara y teníamos suerte de tener una para ir a la casa del Señor. Fue en uno de esos domingos de diciembre de 1985 que el pastor Florencio me miró por primera vez de una manera diferente. Yo tenía 16 años y estaba sentada en la banca del frente con mi familia cantando un himno sobre la sangre de Jesús cuando sentí el peso de aquella mirada. Levanté la cabeza y lo vi mirándome fijamente desde el púlpito, con aquellos ojos hundidos y oscuros que parecían ver dentro de mi alma. Él tenía 47 años en ese entonces. Era un hombre alto y delgado, con cabello canoso, siempre peinado hacia atrás, con brillantina que olía a menta y naftalina. Usaba siempre traje negro, corbata negra, camisa blanca almidonada y zapatos de cuero que hacían ruido en el piso de cemento de la iglesia. Tenía manos grandes y huesudas, voz gruesa que resonaba por las paredes y una manera de hablar que hacía temblar a cualquiera, ya fuera de miedo o de reverencia. Nunca se podía saber bien. El pastor Florencio era viudo desde hacía 5 años. La esposa, doña Hermelinda, había muerto de un mal súbito que nadie nunca supo bien qué era. Unos decían que fue problema del corazón, otros susurraban que se había envenenado con veneno para ratas porque ya no aguantaba más la vida que llevaba. Pero eso nadie lo decía en voz alta, porque era pecado hablar mal de los muertos y más aún de la esposa de un pastor. Ellos no habían tenido hijos y desde que ella murió, el pastor vivía solo en una casa grande en la parte de atrás de la iglesia. Una casa de 3 recámaras con terraza, piso de cerámica y muebles de madera fina que hacían que cualquier familia pobre muriera de envidia. Todas las hermanas solteras y viudas de la congregación vivían llevándole comida, ofreciéndose para lavar su ropa, limpiar su casa, cualquier excusa para estar cerca del hombre más importante del pueblo. Después de aquella primera mirada, el pastor comenzó a prestarme atención, de una manera que me dejaba incómoda, pero que no sabía explicar. Me llamaba después de los cultos para preguntarme sobre mis estudios, si estaba leyendo la Biblia todos los días, si estaba guardando mi corazón para Jesús. Tocaba mi hombro cuando hablaba, sostenía mi mano cuando oraba por mí. Dejaba la mano demasiado tiempo, un tiempo que me revolvía el estómago. Mi madre estaba radiante cuando veía al pastor prestándome atención. Decía que era una bendición ser notada por el hombre de Dios, que debía comportarme bien, porque aquello era señal de que el Señor tenía planes para mi vida. Mi padre se ponía serio, pero orgulloso, porque tener al pastor interesado en la hija era señal de estatus, de que aunque fuéramos pobres, teníamos valor ante los ojos de Dios y de la iglesia. En febrero de 1986, 3 meses después de aquella primera mirada, el pastor Florencio fue a mi casa una tarde de sábado. Llegó en camioneta, aquella Chevrolet azul, que era su orgullo, levantando polvo en el camino de tierra. Mi padre estaba en el campo, pero cuando le avisaron que el pastor había llegado, dejó todo y vino corriendo, sudado y sucio, limpiándose las manos en el pantalón con nerviosismo. El pastor entró a nuestra casa humilde, como si fuera su palacio, se sentó en la única silla buena que teníamos y aceptó el café que mi madre sirvió, temblando de tanta emoción.
Yo estaba en el rincón de la cocina lavando trastes, pero podía escuchar todo. El pastor habló con aquella voz grave y solemne. Dijo que había orado mucho, ayunado, buscado el rostro del Señor y que Dios le había revelado en sueños que yo era la mujer escogida para ser su esposa, para ayudarlo en la obra del ministerio, para ser la nueva primera dama de la iglesia. Mi padre casi se cae de la silla de tanta sorpresa y alegría. Mi madre empezó a llorar y a alabar a Dios ahí mismo, diciendo que era milagro, que era bendición, que su hija iba a ser esposa de pastor. Nadie me preguntó qué pensaba. Nadie me preguntó si quería. Yo tenía 16 años, era una niña, pero en esa época y en ese lugar, una muchacha de 16 años ya era mujer lista para casarse. Y casarse con el pastor, entonces, era la mayor bendición que una familia pobre podía recibir. El pastor ni me miró durante la conversación. Habló con mi padre como si estuviera cerrando un negocio de compra de tierra o de ganado, arreglando detalles, acordando la fecha de la boda, diciendo que él se haría cargo de todo porque tenía condiciones y mi familia no necesitaba preocuparse por nada. La boda quedó marcada para el 15 de marzo de 1986, menos de 2 meses para yo dejar de ser niña y convertirme en esposa de un hombre que podría ser mi padre. Aquellas semanas antes de la boda fueron una mezcla extraña de emoción y terror. Todo el pueblo hablaba del casamiento del pastor Florencio con la jovencita Nair. Las mujeres de la iglesia me miraban con envidia, las más jóvenes con admiración, las más viejas con una lástima que yo no entendía en ese momento. Mi madre cosió mi vestido de novia con retazos de tela blanca que consiguió de donación de las hermanas de la congregación. Era un vestido sencillo, de mangas largas, cuello alto, que cubría todo mi cuerpo como debía ser. Nada de escotes, nada de transparencias, nada que pudiera despertar pensamientos impuros. Yo probaba el vestido y mi madre lloraba de felicidad, diciendo que yo parecía una princesa, que el pastor era un hombre de suerte, que mi vida iba a ser maravillosa. Pero yo tenía un peso en el pecho que no conseguía explicar. No era felicidad lo que sentía, era miedo. Un miedo profundo, visceral, que me hacía despertar en la madrugada con el corazón disparado, sin saber por qué. El pastor Florencio me visitaba todos los días en aquellas semanas. Llegaba después del almuerzo, se sentaba en la sala con mis padres, conversaba sobre la iglesia, sobre los planes para el futuro, sobre cómo yo iba a ser educada para ser una esposa ejemplar. Él hablaba de mí como si yo no estuviera ahí. Hablaba de lo que yo iba a hacer, de cómo iba a comportarme, de cuáles serían mis tareas como esposa de pastor. Yo debería aprender a cocinar mejor, a planchar las camisas perfectamente, a mantener la casa impecable, a sonreír para la congregación, a nunca contradecirlo en público, a ser sumisa, obediente, callada. Mis padres asentían con todo, concordaban con todo, prometían que yo sería todo eso y más. Nadie me preguntó si yo quería hacer eso. Nadie me preguntó qué soñaba para mi vida. Nadie se importó con lo que yo pensaba o sentía. Yo era mercancía siendo negociada, un objeto siendo transferido de un dueño a otro. Y la peor parte era que todos actuaban como si eso fuera amor, como si fuera bendición, como si fuera la voluntad de Dios. El día de la boda llegó más rápido de lo que yo quería. Me desperté temprano, con el sol apenas naciendo, sintiendo como si fuera mi último día de vida. Mi madre me bañó con agua tibia, perfumada con flores, me vistió con aquel vestido blanco que parecía una mortaja, peinó mis cabellos en un moño apretado que jalaba mi cuero cabelludo. Me maquillaron poco,
apenas un toque de rubor en las mejillas, un poco de carmín en los labios, porque mujer de Dios no podía parecer prostituta, decía mi madre. Me pusieron un velo largo que cubría mi rostro, simbolizando mi pureza, mi virginidad, mi inocencia que pronto sería entregada al hombre de Dios. Cuando me miré en el espejo, no me reconocí. Aquella no era yo. Era una muñeca, una imagen, una fantasía que otras personas habían creado sin mi permiso. La ceremonia fue en la iglesia, por supuesto. Estaba llena hasta no poder más. Todas las familias de la congregación estaban ahí, todos los pastores de las iglesias vecinas, todos los curiosos del pueblo que querían ver el casamiento del año. Las bancas estaban decoradas con flores blancas, lazos blancos, todo blanco como si fuera la celebración más pura y santa del mundo. Pero yo sentía que estaba caminando hacia mi funeral, no hacia mi boda. Mi padre me llevó por el pasillo, sujetando mi brazo con firmeza, como si temiera que yo fuera a huir. Y yo quería huir. Dios sabe cuánto quería salir corriendo, arrancarme aquel vestido, gritar que no quería, que no estaba lista, que tenía miedo. Pero mis piernas seguían caminando, un paso tras otro, hacia el altar donde el pastor Florencio me esperaba. Él estaba vestido con un traje negro nuevo, camisa blanca perfectamente planchada, corbata impecable. Tenía aquella sonrisa que todo el mundo decía que era hermosa, pero que a mí me parecía de lobo mirando a un cordero. La ceremonia fue tradicional. Un pastor amigo suyo condujo el matrimonio, leyó pasajes de la Biblia sobre sumisión de la esposa, sobre el marido siendo cabeza de la casa, sobre el matrimonio siendo sagrado e indisoluble. Nos hizo repetir los votos, yo con voz tan baja que casi no se oía, él con voz firme y segura. Intercambiamos anillos. Él levantó mi velo. Me besó en los labios delante de todos, un beso rápido pero posesivo, que selló mi destino. Las personas aplaudieron, gritaron aleluya, alabaron a Dios por aquella unión bendita. Salimos de la iglesia bajo una lluvia de arroz con todos sonriendo, felices, celebrando. Yo sonreía también porque era lo que se esperaba de mí, pero por dentro estaba muriendo. La recepción fue en el salón de la iglesia, mesas con comida simple pero abundante, que las hermanas de la congregación habían preparado. Pastel de novia, refrigerante, dulces, música gospel tocando en el radio, personas viniendo a felicitarnos, a desearnos felicidad, a profetizar bendiciones sobre nuestro matrimonio. El pastor Florencio sonreía, agradecía, predicaba incluso en su propia recepción, aprovechando la oportunidad para evangelizar. Yo estaba sentada a su lado, con la mano que él sostenía con fuerza, sonriendo para las personas, pero sin estar realmente ahí. Mi cuerpo estaba en aquella fiesta, pero mi mente estaba lejos, intentando prepararse para lo que vendría después. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pastor anunció que ya era hora de irnos. Las personas nos despidieron con más aplausos, más gritos de aleluya, más bendiciones. Caminamos hacia la camioneta azul decorada con latas amarradas en la parte de atrás y un letrero que decía recién casados. Yo miré hacia atrás una última vez y vi a mi madre llorando, no sé si de felicidad o de tristeza. Vi a mi padre con expresión orgullosa. Vi a mis hermanas agitando las manos y sentí que estaba dejando atrás no solo mi casa, sino mi vida entera. El pastor condujo en silencio hasta la casa, aquella casa grande que ahora sería mi prisión. Era de noche cuando llegamos. Él estacionó la camioneta, bajó, rodeó el vehículo y abrió mi puerta. Me tomó de la mano y me condujo hasta la entrada. Entonces hizo algo que me sorprendió. Me cargó en brazos para cruzar la puerta como manda la tradición,
Pero no había nada romántico en aquel gesto. Había posesión, había dominio, había un mensaje claro: ahora eres mía. Él me dejó en el suelo dentro de la casa. Cerró la puerta con llave. Esa simple acción, el sonido de la llave girando, me hizo entender que ya no había salida. La casa era bonita, mucho mejor que cualquier cosa que yo había conocido. Muebles de madera oscura, sofá con tapicería de terciopelo, cortinas pesadas, piso de cerámica brillante. Pero toda aquella belleza parecía falsa, como decoración de un cementerio. El pastor me llevó directamente hacia la recámara. No hubo conversación, no hubo romance, no hubo ternura. Él tenía una misión y yo era el objetivo. La recámara era grande, con una cama matrimonial enorme en el centro, cubierta con sábanas blancas que parecían demasiado limpias, demasiado nuevas. Había un crucifijo en la pared mirando hacia la cama, como si Jesús mismo fuera a presenciar lo que estaba por suceder. El pastor cerró la puerta. Se quitó el saco, aflojó la corbata, comenzó a desabotonarse la camisa. Yo estaba paralizada, de pie junto a la cama, sin saber qué hacer, con mi vestido de novia que de repente parecía apretar demasiado, no dejar respirar. Entonces él habló por primera vez desde que habíamos salido de la recepción. No fueron palabras de amor, no fueron palabras de consuelo, fueron órdenes. Me dijo que me desvistiera, que lo hiciera lentamente, que él quería ver cada pedazo de mí, porque ahora yo le pertenecía, que era su derecho como marido ver, tocar, usar mi cuerpo como quisiera, que Dios mismo había establecido que la esposa no tenía autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Yo temblaba tanto que mis dedos apenas conseguían desabrochar los botones del vestido. Él me observaba con aquellos ojos oscuros, sin emoción, como si estuviera evaluando ganado. Cuando finalmente me quité el vestido, quedando apenas en ropa interior, él se acercó. Y fue ahí que realmente vi, al hombre con quien me había casado. No era el pastor respetado, no era el hombre de Dios que todos admiraban. Era un depredador que finalmente había capturado su presa. Lo que sucedió aquella noche no voy a detallar completamente porque algunas cosas son demasiado dolorosas, demasiado íntimas, demasiado violentas para ser compartidas en todos sus horrores. Pero necesito decir lo suficiente para que ustedes entiendan que lo que sucedió en aquella recámara no fue amor, no fue consumación bendita de un matrimonio santo, fue violación, fue tortura, fue la destrucción sistemática de una niña que pensaba que estaba entrando en un matrimonio bendecido por Dios. Él me lastimó, deliberadamente. Me lastimó de maneras que yo no sabía que era posible lastimar a alguien. Y entre los dolores físicos, él predicaba, citaba la Biblia, decía que aquello era mi deber como esposa, que yo tenía que someterme, que mi dolor era purificación, que mi sufrimiento era santificación, que aquello agradaba a Dios. Lloré, supliqué que parara, intenté empujarlo, pero él era mucho más fuerte y parecía excitarse más con mi resistencia, con mis lágrimas, con mi dolor. Aquella primera noche duró horas. Cuando finalmente terminó, cuando él finalmente se cansó, yo estaba sangrando, morada, rota de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Él se volteó de lado y durmió. Simplemente durmió, como si nada hubiera sucedido, como si no acabara de destruir a una niña. Y yo me quedé ahí, acostada en sábanas manchadas de sangre, mirando al techo, rezando para morir, porque la muerte parecía preferible a vivir el resto de mi vida con aquel monstruo. Pero yo no morí aquella noche. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo se mire, yo sobreviví.
y aprendí en las semanas siguientes que aquella primera noche no había sido una aberración, era el patrón, era cómo sería mi vida desde entonces. Durante el día, el pastor Florencio era el mismo hombre respetado de siempre. Predicaba con fervor, aconsejaba a las ovejas, visitaba enfermos, conducía estudios bíblicos. Y yo, su nueva esposa, sonreía a su lado, vestía ropas modestas, servía café a las visitas, mantenía la casa impecable, actuaba como la esposa ejemplar de pastor. Nadie sabía lo que sucedía cuando las puertas se cerraban. Nadie imaginaba que el mismo hombre que oraba tan bellamente por las mañanas era el que me violaba brutalmente por las noches. Nadie veía las marcas que él dejaba en lugares que la ropa cubría. Nadie escuchaba mis gritos ahogados en la almohada cuando él me lastimaba. Yo intenté contar. Dios sabe que intenté. 2 semanas después de la boda, cuando mi madre vino a visitarme, intenté decirle, pero ella no quiso escuchar. Me cortó antes que yo pudiera terminar, diciendo que casamiento era asimismo, que marido tenía sus necesidades, que yo tenía que aprender a ser buena esposa, que lo que sucedía entre marido y mujer en la recámara era sagrado y no se comentaba. Intenté hablar con la esposa del otro pastor de la iglesia, doña Filomena, una mujer mayor que parecía sabia y bondadosa. Pero cuando insinué que las cosas no estaban bien, que el pastor me lastimaba, ella me miró con severidad y me dijo que era pecado grave hablar mal del marido, especialmente siendo él hombre de Dios. Me dijo que yo debía ser más sumisa, más obediente, más agradecida por la bendición que Dios me había dado. Que cualquier dificultad en el matrimonio era porque yo no estaba siendo esposa conforme la Biblia mandaba. Entonces entendí que estaba sola, completamente sola, atrapada en una casa con un monstruo que todos veían como santo, sin nadie a quien recurrir, sin nadie que me creyera, sin ningún lugar a donde huir. Pensé en suicidarme. Muchas veces pensé en eso. Pensé en tomar todos los medicamentos del botiquín. Pensé en ahorcarme con la sábana. Pensé en cortarme las venas en la bañera. Pensé en caminar hasta el río y simplemente continuar caminando hasta que el agua cubriera mi cabeza. Pero cada vez que llegaba cerca de hacerlo, algo me detenía. No sé si era cobardía o valentía. No sé si era miedo del infierno o esperanza de que las cosas pudieran mejorar. No sé si era instinto de supervivencia o simple incapacidad de tomar una decisión tan final. Entonces continué viviendo o existiendo, porque lo que yo hacía no era vivir, era sobrevivir, un día tras otro, una noche tras otra. Cada nuevo amanecer era al mismo tiempo un alivio porque había sobrevivido otra noche y una maldición porque significaba que tendría que enfrentar otra. Los meses pasaron. El verano llegó con su calor sofocante. El pastor continuaba siendo el mismo monstruo en casa y el mismo santo fuera. Yo continuaba sonriendo para las personas, fingiendo que todo estaba bien, muriendo un poco más cada día por dentro. Fue en septiembre de 1986, 6 meses después de la boda, que descubrí que estaba embarazada. Perdí el período, comencé a tener náuseas matutinas, mis senos dolían. Al principio no quise creer, no quería traer una criatura a aquella situación, no quería tener un hijo de aquel hombre. No quería estar amarrada todavía más a aquella vida, pero cuando no vino el segundo período, tuve que aceptar la realidad. Cuando le dije al pastor Florencio, él pareció genuinamente feliz por primera vez desde la boda. Sonrió, me abrazó, dijo que era bendición de Dios, que finalmente tendría el heredero que siempre había deseado. Aquella noche fue la primera desde la boda que él no me lastimó.
Me trató con una delicadeza extraña, casi como si yo fuera frágil. No era amor, era cuidado con la propiedad valiosa. Yo era el recipiente que cargaba su hijo. Durante el embarazo las cosas mejoraron un poco. Él continuaba abusando de mí, pero con menos violencia, menos frecuencia. Tenía miedo de lastimar al bebé, entonces me trataba con algo que se asemejaba a respeto. Anunció mi embarazo en la iglesia con gran pompa, diciendo que Dios estaba bendiciendo nuestro matrimonio, que era señal de su favor. Las hermanas de la congregación vinieron a felicitarme, a tocar mi barriga creciente, a profetizar sobre el futuro brillante de aquella criatura, y yo sonreía, aceptaba las felicitaciones, fingía estar feliz, pero por dentro tenía miedo de traer una niña a este mundo y que ella sufriera lo que yo estaba sufriendo, miedo de traer un niño y que se convirtiera en un monstruo como su padre, miedo de no ser capaz de proteger a aquella criatura inocente del mundo terrible en el que estaba trayéndola. Mi hija nació en mayo de 1987. Fue un parto difícil, largo, doloroso. Pero cuando la partera finalmente la puso en mis brazos, cuando vi aquel rostito pequeño y arrugado, cuando sentí su cuerpito caliente contra mi pecho, algo cambió dentro de mí. Por primera vez desde la noche de bodas, sentí algo más que dolor y desesperanza. Sentí amor, amor verdadero, profundo, incondicional. Y con ese amor vino algo que había perdido hacía mucho tiempo, la voluntad de luchar. Porque ahora no estaba luchando solo por mí, estaba luchando por ella, por mi hija, para protegerla, para darle una vida mejor que la mía, para asegurarme de que nunca, nunca pasara por lo que yo estaba pasando. Le puse el nombre Lucía, que significa luz, porque ella era la única luz en mi oscuridad. El pastor quería un nombre más bíblico, más tradicional, pero en eso yo insistí. Fue la primera vez que mantuve mi posición sobre algo, y para mi sorpresa, él cedió. Lucía se convirtió en mi razón para despertar cada mañana. Cuando todo parecía insoportable, yo miraba su rostrito y encontraba fuerzas para continuar. Cuando el pastor me lastimaba por la noche, yo pensaba en ella durmiendo en la cuna al lado y me mordía los labios para no gritar y despertarla. Cuando pensaba en desistir, en acabar con todo, yo la miraba y sabía que no podía abandonarla en este mundo, con aquel monstruo como único padre. Los años siguientes fueron una mezcla extraña de alegría por causa de mi hija y horror por causa de mi marido. Lucía crecía hermosa, inteligente, curiosa. Yo me dedicaba a ella con todo el amor que tenía, intentando compensar la falta de amor en todas las otras áreas de mi vida. Le enseñé a leer antes de que entrara a la escuela. Le contaba historias todas las noches. Jugábamos juntas cuando el pastor estaba fuera. Aquellos momentos con ella eran los únicos momentos verdaderamente felices que yo tenía. Pero el pastor continuaba siendo el mismo monstruo. Si acaso, empeoró con el tiempo. Ahora que yo ya no estaba embarazada, volvió a sus viejos hábitos con renovada violencia y comenzó a tener celos de la atención que yo daba a Lucía. Decía que yo estaba mimando demasiado a la niña, que estaba descuidando mis deberes de esposa, que necesitaba aprender a dividir mi tiempo apropiadamente. Me castigaba cuando él sentía que yo había dado más atención a Lucía que a él. Fue en 1990, cuando Lucía tenía 3 años, que el pastor cruzó una línea que ni siquiera yo imaginaba que él cruzaría. Una tarde, lo encontré en el cuarto de Lucía, sentado en su cama, con ella en el regazo, tocándola de una manera que me hizo helar la sangre. Lucía parecía confusa, pero no asustada, porque era muy pequeña para entender lo que estaba sucediendo.
pero yo entendí perfectamente. Algo se rompió dentro de mí en aquel momento. Toda la sumisión, todo el miedo, toda la resignación que había acumulado durante años, simplemente desaparecieron. Y en su lugar surgió una rabia, una furia, una fuerza que yo no sabía que tenía. Agarré a Lucía de sus brazos, literalmente arranqué a mi hija de su regazo y la abracé contra mi pecho. Miré al pastor Florencio en los ojos y dije, con una voz que no reconocí como mía, si tocas a mi hija de nuevo, te mato. No me importa si eres pastor, no me importa si eres hombre de Dios, no me importa si voy para el infierno. Si tocas a mi hija, te mato. Él me miró sorprendido. Tal vez fue la primera vez que yo había alzado la voz para él, la primera vez que había amenazado, desafiado, resistido de verdad. Por un momento pensé que me iba a golpear. Vi sus manos cerrándose en puños, vi la rabia llenando sus ojos, pero entonces tal vez vio algo en mi rostro que le hizo entender que yo estaba hablando en serio, que aquello no era amenaza vacía, que yo realmente haría lo que había dicho. Él se levantó de la cama de Lucía, se alisó la ropa y dijo con voz fría, «Eres una esposa desobediente, vas a pagar por esto», y salió del cuarto. Aquella noche fue una de las peores. Él me lastimó de maneras que aún hoy me duelen recordar. Me golpeó hasta que tuve marcas por todo el cuerpo. Me hizo cosas que no voy a describir porque son demasiado horribles. Pero mientras él hacía todo eso, mientras yo sentía cada golpe, cada dolor, cada humillación, yo pensaba, vale la pena. Vale la pena si significa que mi hija está segura. A la mañana siguiente yo casi no podía caminar. Tenía un ojo morado, labios cortados, costillas que dolían cada vez que respiraba. Pero cuando Lucía se despertó y corrió hacia mí, cuando la abracé y supe que ella estaba bien, que él no había tocado a mi niña, supe que había hecho lo correcto y supe otra cosa también, que aquello no podía continuar, que necesitaba salir, que necesitaba proteger a mi hija, aunque eso significara arriesgarlo todo. Comencé a planear, discretamente, cuidadosamente, porque sabía que si él sospechaba algo, me mataría, literalmente. No era exageración. Yo había visto lo que él era capaz de hacer y sabía que él no iba a dejar que yo simplemente me fuera. Comencé guardando dinero, pequeñas cantidades que él no iba a notar, monedas del cambio cuando iba al mercado, algunos pesos que las hermanas de la iglesia me daban para comprar cosas para Lucía. Guardaba todo en una lata vieja de galletas enterrada en el fondo del jardín. Cada peso guardado era una esperanza, una posibilidad, un paso más cerca de la libertad. Comencé conversando discretamente con las personas del pueblo, intentando descubrir quién podría ayudarme cuando llegara la hora. Descubrí que había una prima lejana de mi madre viviendo en otra ciudad, Guadalajara, a varias horas de distancia. Conseguí su dirección a través de chismes de familia. Escribí una carta explicando mi situación, suplicando ayuda, jurando que sería temporal hasta que yo pudiera arreglarme sola. Envié la carta en secreto, rezando para que llegara, rezando para que ella respondiera, rezando para que dijera que sí. Las semanas pasaron como años mientras esperaba respuesta. Cada día tenía miedo de que el pastor descubriera mis planes. Cada noche fingía sumisión, fingía aceptación, mientras mi mente trabajaba constantemente en los detalles de la fuga. ¿Cómo iba a salir sin ser vista? ¿Qué iba a llevar? ¿Cómo iba a llegar al punto de autobús? ¿Cómo iba a explicar a Lucía sin asustarla? La respuesta finalmente llegó en octubre de 1990. Mi prima Beatriz escribió diciendo que podía quedarme con ella, que tenía un cuartito pequeño en su casa donde Lucía y yo podríamos dormir.
que iba a ayudarme a encontrar trabajo, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Lloré cuando leí aquella carta. Lloré de alivio, de gratitud, de esperanza. Por primera vez en años vi una salida, una luz al final del túnel, una posibilidad de vida más allá de aquella prisión. Marqué la fecha, el 15 de noviembre de 1990. El pastor iba a viajar a un congreso de pastores en otra ciudad. Iba a estar fuera 3 días. Sería mi oportunidad, tal vez la única que tendría. En las semanas antes de la fecha, me preparé mentalmente. Ensayé en mi mente cada paso del plan. Preparé una bolsa pequeña con documentos importantes, mi certificado de nacimiento, el de Lucía, nuestras actas de bautismo, algunas fotos. Guardé 2 mudas de ropa para cada una, nada más, porque no podía cargar mucho. Conté el dinero que había guardado, suficiente para los boletos de autobús y tal vez para comer por algunos días. Tendría que ser suficiente. Le expliqué a Lucía, lo mejor que pude para una niña de 3 años, que íbamos a hacer un viaje, que iba a ser una aventura, que teníamos que ser muy calladas y valientes. Ella no entendió completamente, pero confiaba en mí, entonces dijo que sí con su cabecita. El 15 de noviembre amaneció claro y seco. El pastor salió temprano, de buen humor porque le encantaban esos congresos donde podía predicar y ser admirado. Me besó en la mejilla, tocó la cabeza de Lucía, nos dijo que se comportáramos bien mientras él no estuviera y salió. Esperé hasta escuchar el sonido de su camioneta alejándose. Entonces comencé a moverme. Agarré la bolsa que había escondido, saqué el dinero del jardín, vestí a Lucía con sus mejores ropas, me vestí yo también. Cerré la casa con llave como si fuéramos a volver y comenzamos a caminar. Caminamos hasta el punto de autobús en la carretera, a casi 1 hora a pie desde la casa. Lucía se cansó en el medio del camino y tuve que cargarla, pero no me importó. La cargué con todo el amor, con toda la esperanza, con toda la determinación que tenía. Cuando finalmente el autobús llegó, cuando subimos y nos sentamos, cuando el vehículo comenzó a moverse alejándose de aquel pueblo, de aquella casa, de aquella vida, comencé a llorar. Lloré todo el viaje. Lloré de alivio. Lloré de miedo. Lloré por todo lo que había pasado. Lloré por todo lo que todavía iba a enfrentar. Pero también lloré de esperanza, porque finalmente estaba libre. Llegar a Guadalajara fue como llegar a otro planeta. La ciudad era enorme, ruidosa, llena de gente. Yo que había vivido toda mi vida en un pueblito pequeño me sentía perdida y abrumada. Pero también me sentía extrañamente invisible. En el pueblo todos conocían a todos. Aquí nadie me conocía. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía de dónde venía. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Beatriz nos recibió con brazos abiertos. Era una mujer de unos 40 años, gordita, de risa fácil, que trabajaba limpiando casas. Vivía sola en una casita pequeña en la periferia de la ciudad. No tenía mucho, pero lo poco que tenía compartió con nosotras sin pedir nada a cambio. Nos instalamos en aquel cuartito que ella había mencionado. Era pequeño, apenas cabían un colchón en el piso y una caja para guardar nuestras ropas. Pero era nuestro, era seguro, y eso era todo lo que yo necesitaba. Los primeros días fueron difíciles. Yo vivía con miedo constante de que el pastor nos encontrara. Cada vez que sonaba un motor de camioneta en la calle, mi corazón disparaba. Cada vez que alguien tocaba en la puerta, yo me escondía. Tenía pesadillas todas las noches, donde él aparecía para llevarme de regreso. Despertaba sudando, con el corazón disparado, teniendo que recordarme que estaba segura, que él no sabía dónde estábamos.
Beatriz me ayudó a encontrar trabajo. Empecé lavando ropa para afuera, lo mismo que hacía cuando niña. El pago era poco, pero era mío. Ganado con mi trabajo, no dependiendo de nadie. Cada peso que ganaba era libertad. Cada día que pasaba sin él era victoria. Lucía comenzó a florecer. Sin la presencia opresiva del pastor, sin el ambiente de miedo constante, ella se volvió más alegre, más habladora, más como una niña normal debía ser. Me partía el corazón pensar en lo que ella había presenciado en sus primeros años de vida, pero me alegraba saber que ahora tendría oportunidad de crecer en un ambiente mejor. Pasaron semanas, después meses, y el pastor no apareció. Al principio, eso me dejaba aún más nerviosa. ¿Por qué no estaba buscándonos? ¿Estaba planeando algo peor? Pero entonces Beatriz trajo noticias. Había hablado con alguien que conocía a alguien del pueblo. Aparentemente, el pastor había dicho a la congregación que yo había tenido una crisis nerviosa, que me había ido con Lucía para ser tratada con parientes, que él estaba orando por nuestra recuperación. Estaba mintiendo, por supuesto, pero la mentira servía a su propósito, mantenía su reputación intacta, explicaba nuestra ausencia sin levantar sospechas, y aparentemente él ya estaba cortejando a otra mujer de la congregación, una viuda joven que sería su próxima víctima. Eso me partió el corazón, saber que él simplemente había pasado página, que ya estaba buscando otra para abusar. Sentí culpa por no haber denunciado, por no haber hecho algo para proteger a la próxima. Pero también sabía que denunciar habría sido inútil. Nadie me creería. Todos creerían en él, y yo probablemente sería forzada a volver. Entonces continué mi vida. Trabajé duro, muy duro. Lavaba ropa, limpiaba casas, hacía todo lo que podía para mantener a Lucía y a mí. El dinero era siempre apretado. Muchas veces pasamos hambre. Muchas veces no sabía cómo iba a pagar el alquiler o comprar comida. Pero nunca pensé en volver. Nunca. Prefería pasar hambre libre que estar bien alimentada y presa. Fue en 1992, 2 años después de haber huido, que conocí a Roberto. Él era un mecánico que trabajaba en un taller cerca de donde yo lavaba ropa. Era un hombre sencillo, unos años mayor que yo, divorciado, sin hijos. Comenzamos a conversar cuando yo llevaba ropa para lavar de algunos clientes del taller. Conversaciones simples al principio. Sobre el clima, sobre el trabajo, cosas sin importancia. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más profundas. Él notó las cicatrices en mis brazos. Notó cómo me ponía tensa cuando algún hombre se acercaba demasiado. Notó el miedo que yo cargaba como una segunda piel. Y en lugar de hacer preguntas invasivas, simplemente fue paciente, gentil, respetuoso. Me di cuenta de que estaba enamorándome de él, pero tenía miedo, miedo de confiar de nuevo, miedo de entregarme de nuevo, miedo de que él resultara ser otro monstruo disfrazado de buen hombre. Pero Roberto fue diferente, nunca me presionó, nunca exigió nada. Simplemente estuvo ahí, constante, confiable, gentil. Eventualmente le conté mi historia. No todo, porque algunas cosas eran demasiado dolorosas para compartir, pero lo suficiente para que él entendiera de dónde venía, por qué era del modo que era. Esperaba que él saliera corriendo, esperaba que me juzgara, esperaba que dijera que yo era mercancía dañada, mujer usada, que ningún hombre decente querría. Pero él no hizo nada de eso, simplemente me abrazó. Me dejó llorar en su hombro. Me dijo que yo era la mujer más fuerte que él había conocido, que yo era sobreviviente, que mi pasado no me definía, que él me vería por quien yo era ahora, no por lo que me habían hecho. Nos casamos en 1993,
en una ceremonia pequeña y sencilla en el registro civil. Nada de iglesia. Yo no podía volver a entrar en una iglesia, no después de todo. Lucía fue nuestra única testigo, con sus 6 añitos, feliz de ver a su madre finalmente sonriendo de verdad. El matrimonio con Roberto me enseñó lo que debería haber sido un matrimonio desde el principio: respeto mutuo, amor verdadero, paciencia, comprensión. Él nunca me forzó a nada, nunca me lastimó, nunca usó su fuerza o posición para dominarme. Era partner, no dueño, era compañero, no señor. Con él aprendí que el sexo podía ser algo consensual, incluso placentero, no solo violencia disfrazada de deber marital. Tuvimos 2 hijos juntos, un niño en 1994 y otro en 1996. Y Roberto trató a Lucía como si fuera hija suya propia, nunca haciendo distinción entre ella y nuestros hijos biológicos. Él fue el padre que ella merecía tener desde el principio. Construimos una vida buena juntos. No fue fácil. Todavía éramos pobres. Todavía luchábamos financieramente. Pero había amor en nuestra casa. Había risas, había paz. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Los años pasaron. Lucía creció y se convirtió en una mujer increíble. Se graduó de la escuela, fue a la universidad con beca, se volvió profesora. Se casó con un buen hombre que la trata con todo el respeto que merece. Me dio 3 nietos que son la alegría de mi vejez. Mis hijos con Roberto también crecieron. Uno se volvió ingeniero, el otro médico. Ambos son buenos hombres, respetuosos con las mujeres, conscientes de los problemas de abuso y violencia. Los eduqué así a propósito, asegurándome de que nunca se volvieran como el pastor Florencio. Roberto murió en 2015 de un infarto súbito. Lo extraño todos los días, pero tuve 22 años con él, 22 años buenos, llenos de amor y respeto. Muchas mujeres nunca tienen ni siquiera un día de eso. Entonces soy grata. En cuanto al pastor Florencio, escuché a través de chismes de familia lo que sucedió con él. Aparentemente se casó con aquella viuda joven poco después de que yo huí, y ella también desapareció algunos años después, y después otra, y otra. Un patrón que cualquier persona prestando atención habría notado, pero nadie prestaba atención, nadie quería ver. Hasta que, finalmente, en 1998, una de sus víctimas tuvo el coraje de denunciar, y entonces otras comenzaron a aparecer, y la historia completa del pastor Florencio, el santo que era demonio, finalmente fue expuesta. Él perdió su posición en la iglesia. Fue excomulgado. La congregación que él había pastoreado por décadas se dispersó avergonzada, negando que hubieran sabido algo. Él intentó comenzar de nuevo en otra ciudad, pero su reputación lo precedió. Eventualmente se mudó a un lugarcito remoto donde nadie lo conocía, pero incluso ahí alguien descubrió quién era. Los hombres del lugar le dieron una paliza que lo dejó hospitalizado por semanas. No voy a decir que me alegré cuando escuché eso. No soy persona que se alegra con el sufrimiento ajeno, incluso del sufrimiento de alguien que me hizo tanto mal. Pero tampoco voy a decir que sentí pena. Hay una diferencia entre perdón y justicia. Yo lo perdoné eventualmente no por él, sino por mí. Porque cargar odio es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Pero perdón no significa que él no mereciera enfrentar consecuencias por sus actos. El pastor Florencio murió en 2005, solo, enfermo, amargado. No voy a fingir que lloré. No lloré, pero también no celebré. Simplemente cerré aquel capítulo de mi vida y continué viviendo la mía. Ahora, a los 79 años, miro hacia atrás en mi vida y veo un arco completo. Comencé como víctima, una niña indefensa entregada a un monstruo. Pasé años siendo sobreviviente,
luchando día tras día simplemente para seguir viva. Después me volví vencedora, reconstruyendo mi vida, encontrando amor verdadero, criando hijos buenos, y ahora soy activista en mi propia manera pequeña, ayudando otras mujeres que pasan por lo que yo pasé. Trabajo con un refugio para mujeres en situación de violencia doméstica. Ofrezco mi casa como lugar seguro temporario para mujeres huyendo de situaciones abusivas. Cuento mi historia en grupos de apoyo, mostrando que es posible sobrevivir, es posible reconstruir. No es fácil. Todavía cargo cicatrices físicas y emocionales. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente. Todavía me pongo tensa cuando estoy en ambiente muy parecido a iglesias evangélicas. Todavía tengo desencadenantes, momentos en que algo me hace recordar aquellos años terribles y tengo que respirar profundo, cerrar los ojos, recordarme que estoy segura ahora. Pero también tengo momentos de alegría genuina. Tengo recuerdos buenos con Roberto. Tengo el amor de mis hijos y nietos. Tengo la satisfacción de saber que ayudé a otras mujeres a escapar de situaciones similares a la mía. Tengo paz la mayor parte del tiempo. Y eso, después de todo lo que pasé, es más de lo que alguna vez pensé que tendría. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con aquella niña de 16 años en la noche, antes de la boda, no sé exactamente qué le diría. Tal vez le diría que corra, que huya, que no se case con aquel hombre. Pero entonces Lucía no existiría, y ella es una de las mejores cosas que me sucedieron en la vida. Tal vez le diría que sea más fuerte, que resista, que luche desde el principio. Pero sé que ella no podría porque era solo una niña asustada sin ningún poder. Entonces creo que lo que diría sería esto: sobrevive. Haz lo que sea necesario para sobrevivir. Finge, miente, obedece cuando sea necesario, pero nunca, nunca desistas completamente. Mantén una pequeña llama de esperanza ardiendo dentro de ti, no importa cuán pequeña, porque esa llama eventualmente será lo que te guíe hacia la salida. Y sabe que esto no es tu culpa. Nada de lo que va a suceder es tu culpa. No eres débil por no luchar. No eres cobarde por obedecer. Estás sobreviviendo del único modo que puedes y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Y un día, cuando estés lista, cuando tengas la oportunidad, vas a salir, vas a reconstruir, vas a encontrar amor de verdad, vas a criar una hija increíble, vas a tener nietos que te adoren, vas a ayudar a otras mujeres. Vas a tener una vida buena, no inmediatamente, no fácilmente, pero eventualmente. Entonces aguanta, solo aguanta un poco más. También le diría que cuide a Lucía con todo lo que tiene, que no deje que aquel monstruo la toque, que esté dispuesta a sacrificar todo, incluso su propia vida si es necesario, para proteger a aquella niña inocente. Porque Lucía va a ser su salvación tanto como ella será la salvación de Lucía. Y le diría que no es verdad que Dios quiere que ella sufra, que el Dios real, no el Dios distorsionado que el pastor predica, no se alegra con el sufrimiento de sus hijas, que lo que está sucediendo en aquella casa no es voluntad divina, es abuso puro y simple, disfrazado de santidad, y que un día ella va a poder separar la fe verdadera de la religión torcida que fue usada para aprisionarla. Finalmente le diría que su historia no termina en aquella casa de horror, que aquella casa, aquel matrimonio, aquellos años terribles son solo un capítulo en un libro mucho más largo, que va a haber otros capítulos después, capítulos de libertad, de amor verdadero, de maternidad gozosa, de amistades profundas, de pequeñas victorias cotidianas que construyen una vida buena. Le diría que ella es más fuerte de lo que imagina,
que va a encontrar fuerzas que ni sabía que tenía, que va a levantarse de cada caída, que va a reconstruir cada pedazo roto. Y le diría, principalmente, que no es su culpa. Nada de lo que va a suceder es su culpa. Ella es una niña siendo manipulada por adultos que deberían protegerla, pero están fallando miserablemente. El pastor es el culpable. Los padres que la vendieron sin importarse con lo que ella quería son culpables. La sociedad que enseña a las niñas a ser sumisas y calladas es culpable. La iglesia que protege a predadores y silencia a víctimas es culpable. Pero ella, aquella niña de 16 años, temblando de miedo en la noche de bodas, aquella no tiene culpa ninguna. Es víctima pura y va a continuar siendo víctima por años, pero un día se va a volver sobreviviente y después se va a volver vencedora y después se va a volver ayudadora de otras víctimas. Y esa transformación, ese arco completo de la historia, va a hacer sentido al final. Escribo estas palabras no solo para ustedes que me están escuchando, sino para todas las mujeres que están viviendo ahora lo que yo viví entonces, para las niñas siendo forzadas a casarse con hombres que no escogieron, para las esposas siendo golpeadas en silencio, porque tienen vergüenza de contar, para las víctimas de abuso sexual dentro de iglesias, escuelas, familias, siendo silenciadas por gente que debería protegerlas. Para todas ustedes yo digo, no es culpa de ustedes, no están solas. Es posible salir, es posible sobrevivir, es posible reconstruir. Va a ser difícil, va a exigir coraje que no saben si tienen, va a haber días que van a querer desistir. Pero si yo pude, ustedes también pueden. No existe fórmula mágica, no existe manera fácil. Cada situación es única. Cada mujer va a tener que encontrar su propio camino de salida. Pero el primer paso es siempre el mismo: romper el silencio. Contar a alguien, aunque sea solo una persona, aunque sea un susurro, aunque sea con miedo de no ser creída. Porque mientras te quedas en silencio, el abusador gana. El silencio es su mayor arma. Tu voz, por más temblorosa que sea, es tu mayor arma contra él. Y para los hombres que están escuchando esta historia, principalmente para los que ocupan posiciones de liderazgo espiritual, de autoridad sobre otros, yo digo, presten atención. Vean las señales, crean en las víctimas cuando hablan. No protejan a predadores solo porque son carismáticos, solo porque son sus amigos, solo porque ocupan posiciones importantes. Recuerden que Jesús dijo que quien escandaliza a un pequeñito, mejor sería que amarrara una piedra en el cuello y se tirara al mar. Él tomaba el abuso en serio, especialmente el abuso de los poderosos contra los vulnerables. Ustedes deberían tomarlo en serio también. Mi historia no es única. Sucedió con miles de mujeres antes de mí. Está sucediendo con miles ahora. Va a suceder con miles después si no cambiamos como sociedad. Pero cada historia que se cuenta, cada mujer que encuentra coraje para hablar, cada comunidad que escoge creer en las víctimas en lugar de proteger a los abusadores, es un paso en la dirección correcta. Mi historia terminó bien en la medida de lo posible. Sobreviví, reconstruí, encontré alegría de nuevo. Pero, ¿cuántas no sobreviven? ¿Cuántas no consiguen reconstruir? ¿Cuántas mueren todavía presas, sea físicamente o emocionalmente? Esas son las historias que me parten el corazón. Las mujeres que no llegaron a donde llegué, que no tuvieron las oportunidades que tuve, que no encontraron ayuda cuando la necesitaban. Por eso continúo a los 79 años, con cuerpo viejo y cansado, pero alma todavía luchadora, ayudando a las mujeres que aparecen en mi puerta.
Por eso cuento mi historia a quien quiera escuchar, sin vergüenza, sin esconder los detalles horribles, porque la vergüenza debería ser de él, no mía. Por eso entrené a mi hija para nunca callarse, para nunca aceptar abuso, para enseñar lo mismo a mis nietos. Por eso presto atención a las niñas del vecindario, a las señales de que algo está mal, ofreciendo mi casa como puerto seguro para quien lo necesite. La venganza más dulce contra el pastor Florencio no fue que perdiera su posición, no fue que fuera expuesto públicamente, no fue ni siquiera que le dieran una paliza a aquellos hombres en aquel pueblo donde intentó recomenzar. La venganza más dulce fue que yo viví, fue que me rehusé a destruirme completamente como él quería, fue que encontré amor de nuevo, que tuve a mi hija, que crié a mis nietos, que ayudé a otras mujeres, que construí una vida buena sobre los escombros que él dejó. Él intentó quebrarme, intentó anularme, intentó hacer de mí una cosa muerta que solo existía para servir a sus deseos enfermos. Pero yo viví, yo persistí, yo sobreviví no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y eso él nunca consiguió quitarme. Cuando cierro los ojos por la noche, acostada en mi cama, en esta casa que es mía, escuchando los grillos allá afuera y el viento en los árboles, pienso en todas las noches que pensé que no iba a sobrevivir hasta el amanecer. Pienso en la niña que era, quebrada y asustada, rezando para morir, porque el dolor era demasiado grande. Y entonces abro los ojos de nuevo y veo que estoy aquí, viva, entera, en la medida de lo posible, rodeada de amor y propósito. Y agradezco. No agradezco por el sufrimiento, nunca voy a agradecer por eso, pero agradezco por la fuerza que no sabía que tenía, por las personas que me ayudaron en el camino, por las oportunidades de recomenzar que aparecieron cuando más las necesitaba. Esta es mi historia. No es bonita, no es fácil de escuchar, tiene partes que probablemente les hicieron sentir rabia o asco o ganas de llorar, pero es real. Me sucedió a mí, le sucede a otras, está sucediendo ahora con alguien que ustedes conocen, aunque no lo sepan, y por eso necesitaba ser contada, porque el silencio mata, pero la verdad libera, porque la vergüenza silencia, pero el coraje inspira, porque esconder perpetúa, pero exponer protege. Si mi historia sirve para abrir los ojos de una persona, para alentar a una víctima a buscar ayuda, para hacer que una comunidad preste más atención a las señales de abuso, entonces valió la pena revivir todo de nuevo al contar. Las heridas están antiguas, pero todavía duelen cuando las toco, todavía sangran un poquito cuando fuerzo demasiado el recuerdo. Pero si ese sangrado puede salvar a alguien de pasar por lo mismo, entonces sangro, cuento, expongo, uso mi dolor como herramienta de protección para otras. Y termino diciendo para cada mujer que me está escuchando ahora, eres más fuerte de lo que imaginas. Mereces ser amada sin ser lastimada. Mereces respeto, mereces dignidad, mereces paz. Y si no tienes esas cosas ahora, sabe que es posible conquistarlas. Va a ser difícil, va a exigir sacrificios, va a haber momentos en que vas a querer desistir, pero del otro lado de la lucha existe vida de verdad, alegría de verdad, amor de verdad. Yo soy la prueba viva de eso. A los 79 años, después de todo lo que pasé, todavía estoy aquí, todavía estoy de pie. Todavía creo que días mejores son posibles. Si yo pude, tú también puedes. No desistas. No dejes que tu abusador gane. Vive, persiste, sobrevive y después ayuda a la próxima mujer a hacer lo mismo. Así es como cambiamos el mundo. Una sobreviviente a la vez, una historia contada a la vez, una mano extendida a la vez.